Existe un fenómeno que sucede en muchas empresas, especialmente las más grandes, pero que es más común de lo que creemos. Empresas que quieren parecer innovadoras, que organizan workshops, que hacen sesiones de co-creación, que les encanta llenar las paredes de post-its, pero cuando termina el taller nada cambia. Las decisiones ya estaban tomadas. El proceso existió, pero las ideas solo se quedaron en una presentación. Y lo único importante fue la foto de todos los participantes al final del taller. Es algo parecido a un teatro corporativo. Una escena en la que parece que todos participan en la toma de decisiones, pero no existen condiciones reales para que eso suceda. Y esto tiene consecuencias muy concretas para los diseñadores que trabajan ahí. Hay veces que te piden que ejecutes un proyecto al que no le encuentras ni pies ni cabeza. Y por más que lo comuniques, que argumentes, que intentes transmitir al resto del equipo tu visión, realmente tienes poco margen de maniobra porque las decisiones ya estaban tomadas. Parece que tu opinión importa poco y que lo único que esperan de ti es una maqueta para entregar lo que el jefe pidió. De eso quiero que platiquemos hoy. ¿Por qué suceden ese tipo de situaciones? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer cuando te encuentres frente a estos casos? Y lo primero que me gustaría decirte es que esto casi nunca tiene que ver con que el proceso de diseño esté mal ejecutado. Porque puedes tener investigación sólida, metodología bien aplicada, argumentos claros, y aún así el trabajo termina archivado o tan modificado que ya ni siquiera reconoces lo que diseñaste. Lo que he visto con frecuencia es que el problema de fondo es que el diseño no siempre tiene voz real cuando se toman las decisiones de peso. Y eso lo que revela es que la organización no tiene una cultura donde el diseño pueda tener cabida. En muchas corporaciones, las decisiones fluyen de arriba hacia abajo. Cada área resuelve lo que le corresponde sin conectarse con las otras, y el diseño llega cuando ya todo estaba definido. Y no por mala intención de nadie, sino porque la estructura no fue construida para que funcionara de otra manera. Nielsen Norman Group lleva años documentando esto y tiene un modelo que mide el nivel de madurez de diseño en las organizaciones. Lo interesante es que no mide solo si hay proceso, sino mide si hay cultura, si hay estrategia, si el diseño tiene peso real en los resultados de negocio. Y lo que encontraron es que la mayoría de las organizaciones están en un nivel medio. No son hostiles al diseño, pero tampoco han construido las condiciones para que el diseño opere con impacto real. Yo viví algo así en una empresa en la que trabajé. Me pidieron diseñar una app y el encargo era trasladar todo el contenido del sitio web a un formato móvil. Desde mi perspectiva, esto no tenía ningún sentido, pero nadie se había preguntado para qué iba a servir esa app ni qué problema resolvía para el cliente. Así que intenté llevar esta conversación porque el argumento era sólido, pero realmente estaba solo con él. Las decisiones ya venían desde arriba, cada área operaba en su propio carril y no había una estructura para activar ese tipo de discusión. Tenía un argumento válido, pero en el vacío. Así que el proyecto siguió su curso, los procesos que tenía aquella organización eran lentos, jerárquicos, con conversaciones que podían tomar meses. Así que nunca supe exactamente cómo terminó. Pero mientras todo eso pasaba, ocurrió algo que no valoré quizás lo suficiente en ese momento. Otras áreas fueron conociendo lo que yo hacía. Empezaron a entender que diseño no solo era pantallas y eso me fue abriendo puertas. Me empezaron a incluir en otros proyectos, a consultar antes de definir requerimientos. Así que quizás no gané la conversación de la app, pero sí sembré algo que cambió en esa organización y es la manera en que se relacionaba con el diseño. Y creo que lo más importante que me dejó esa experiencia es algo que suena sencillo, pero que cuesta trabajo interiorizar. La cultura de una organización no se cambia con argumentos, se cambia con experiencias. Cuando intentes llevar una conversación de diseño a donde debería estar y encuentras resistencia, casi nunca es porque alguien quiera bloquearte. Es porque la organización simplemente no tiene el hábito ni los mecanismos para que esa voz llegue a donde importa. Y eso no se resuelve de un día para otro, pero sí se mueve. Y se mueve cuando las personas que trabajan contigo empiezan a ver de primera mano lo que el diseño puede aportar. Entonces, ¿qué haces cuando te encuentras en esa situación? Lo primero que te diría es que vale la pena hacer una distinción que a veces se nos olvida. Una cosa es
ser crítico y saber si estás diseñando bien. Pero otra muy diferente es identificar si la organización donde trabajas tiene las condiciones para que ese trabajo llegue a donde tiene que llegar. Porque si la cultura no está construida para que el diseño tenga voz en las decisiones que importan, puedes tener el mejor proceso del mundo y el resultado va a ser el mismo. No porque estés haciendo algo mal, sino porque el suelo donde estás plantando no está listo para que crezca algo ahí. Así que si ya identificaste que tu organización tiene un nivel de madurez bajo, te dejo algunas recomendaciones concretas que a mí me han ayudado a navegar en este tipo de contexto. Elige tus batallas. No vas a cambiar toda una cultura de la noche a la mañana. Elegir en qué discusiones vale la pena entrar te permite concentrarte en lo importante y cuidar tu energía. Construye también relaciones de apoyo. Busca aliados dentro de la organización que te ayuden a elevar la conversación y a llevar tu mensaje en foros donde quizás todavía no participas. Empatiza y entiende el problema completo. Antes de quejarte, entiende también la posición de la otra parte. Recuerda que una buena comprensión del problema incluye no solo las necesidades del usuario, sino todo el ecosistema de restricciones que lo rodea. Argumenta con base en evidencia. Recuerda que los datos son hechos comprobables, pero las opiniones, esas no, esas son personales. Enfócate en el outcome, no en el output. Esto te va a ayudar a hablar en los mismos términos y objetivos que el resto de áreas involucradas. Mira, el teto corporativo existe y probablemente va a seguir existiendo. Pero eso no significa que como diseñador estés condenado a ejecutar sin criterio. Debes aprender a leer el contexto en el que trabajas, a entender qué batallas tiene sentido que participes y en cuáles no, y en encontrar los espacios donde puedes demostrar el valor del diseño. Porque una vez que la organización experimenta el cambio de primera mano, la conversación cambia. Y eso con el tiempo es lo que empieza a mover la cultura. Nos vemos en el siguiente.